ser útil a los demás y de servir. Fíjense este cuadro, que es del mismo autor, marca una imagen muy característica. Los scouts iban a las casas, ¿sí?, preguntando las necesidades de las familias, de los más carenciados, y los atendían de todas las formas, física, espiritual, y fíjense que esos son chicos de patrulla. Ellos fueron imbuidos dentro de este espíritu de servicio a los demás. Pasamos a la siguiente placa. Entonces, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Los que eran scouts, que ya eran jovencitos, se juntaban como en clubes de scouts, y Baden-Powell le escribe a estos jóvenes, les va escribiendo una serie de folletos para animarlos, para que puedan continuar con su promesa scout y su servicio. De hecho, ellos lo querían hacer. En la foto de la derecha están unos guías de patrulla, y al medio ahí está Roland Phillips, que fue el que escribió el libro que se llama Sistema de Patrullas. Él comprendió la idea de Baden-Powell y organizó bien lo que era el tema de la tropa y cómo trabaja el sistema de patrulla. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el roverismo nace después de la Primera Guerra Mundial, y fíjense una frase de Baden-Powell que estaba dirigida a los muchachos de ese entonces. Le decía: ríe tanto cuanto puedas, te hará bien, por lo tanto, cuando a veces tengas oportunidad de reír, hazlo de corazón y haz reír a los demás, que también a ellos les hace falta. La sociedad de aquel entonces reía poco, estaba muy acartonada, muy llena de formas burocráticas de dirigirse socialmente. Si vos viste la película Titanic, te habrás dado cuenta de cómo era. Ahí hay una pintura bárbara en esa película de cómo era la sociedad de ese entonces, y que ellos tienen que sortear esos escollos y que algo debemos hacer. Todo esto se escribe entre 1918 y 1922, hay un mensaje para ellos, y todo eso se traduce en un libro que después se llamó Roverismo hacia el éxito. Un mensaje que transmitir. Mira, te cuento así como curiosidad qué escollos hablaba Baden-Powell, que eran temas que en esa época ni se trataban entre la juventud, y él fue un adelantado de su tiempo. Por ejemplo, el primer escollo hablaba de 5 escollos, era el tema de las apuestas, esta de pensar en recompensas monetarias, y él decía a Baden-Powell que se reorientaran, porque antes que eso, está el juego de la vida, y el juego de la vida no se puede apostar, sino que se debe trabajar en ello. El tema, la otra escollo, él hablaba del vino, hoy en día podemos decir, o de los vicios, y tocó el tema de las adicciones, un adelantado totalmente. Temas que eran tabú en esa época y a veces también tabú en la época actual. Habló del tema, el escollo número 3 en su libro habla de las mujeres, actualizado en nuestros tiempos sería como las pasiones, ¿sí? La Biblia habla de esto. Y el cuarto escollo habla de los charlatanes y presuntuosos, esto de intentar doblegar o hacernos cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Que siempre va a haber gente que por ahí nos va a tratar de convencer o influenciar, como los influencers que hablan hoy en día. Y el quinto punto habla de la irreligión o del ateísmo, y él habla de que siempre el hombre va a creer en algo. Viste que en la Biblia dice ahí que Dios puso eternidad con el corazón del hombre, ¿sí? Y que entonces les planteaba a esos jóvenes que se inicie un debate, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan? ¿O tienen su propia religión o van más allá, tratando de tocar temas acerca de la espiritualidad y de la verdadera esencia del ser, de la verdad que está en la Biblia? Así que bueno, pasamos a la siguiente placa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque entender el roverismo es entender el corazón del movimiento Scout y hacia dónde va. Pásame, Valentina, la siguiente placa. Muy bien. Imagínate en aquella época,
él trató de motivar a esos jóvenes, ¿sí? Como fíjate la imagen de la izquierda, habla de ahí viene la frase del roverismo, remar su propia canoa, que la vida misma es como navegar en un río, ¿sí? En el donde van a descubrir muchas cosas, pero también van a atravesar distintos desafíos. Él tomó la imagen por ahí de los caballeros de antaño, ¿sí? A ver, ¿te pasaste una? No, esa. Bien, de los caballeros de antaño, porque los caballeros de antaño andaban buscando servir a los demás, tratando de sacarlos de peligro, y un libro base para también el roverismo fue El progreso del peregrino. Fíjate que El progreso del peregrino, si vos viste la película, por ejemplo, esa que está ahí, que yo comparto ahí en pantalla, justamente el cristiano, que es digamos, el personaje principal, llegando a su final, se viste de caballero, el Señor lo viste de caballero, ¿sí? Y eso es muy importante. Los símbolos del roverismo son esa canoa y ese bastón con dos puntas, que es el cayado, que indica que siempre van a tener la posibilidad de elegir, pero van a tener que discernir qué es elegir entre lo que tal vez ellos creen o lo que es realmente conveniente y lo que Dios nos está marcando. ¿Alguien puede leer lo que dice el Salmo 27:11? A ver, alguno que ahí saque la espada y pueda compartir a todos el Salmo 27:11. Pastor Samuel, que creo que está por ahí entre los que escuchan. ¿Puedo leer yo, jefe Julio? O Arturo. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Lo has leído? Sí, lo leí, ¿no? No, no lo alcancé a escuchar. ¿Se escuchó? No. Si quieres, jefe, vuélvelo a leer. Ya. Sí. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Muy bien. Enséñame caminos de rectitud. Ese es el salmo, ¿sí? Elegido para esta rama. ¿Y quién puede leer Marcos 16:14? Yo lo tengo. Dale. Dice, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después que resucitó. Amén. Amén. Y a veces así es nuestro corazón, ¿sí? Por ahí creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, ¿sí? Sobre la encomienda que nos ha dado. Fíjate que ahí sobre donde están escritos los dos versículos, hay una imagen, no sé si alguien vio esa película, que se llama 1917, de este muchacho que tenía que entregar un mensaje junto con un amigo y que muere, pero es impactante la escena final, cómo él hace para entregar ese mensaje. Véanla porque de repente es una buena imagen de lo que es un rover para entregar el mensaje de salvación, aún a costa de su propia vida, que es lo que hicieron todos los mártires de nuestra iglesia, ¿sí? A lo largo de todos los años, ¿sí? Realmente, o sea, creerle a Dios esa esperanza de vida eterna, pero hay un trabajo por hacer, ¿sí? Y es entregar ese mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a todos, ¿sí? Y pasamos a la siguiente placa. O sea, debemos estar enfocados en Cristo y en su palabra. Entonces acá llegamos al punto, para ser Robert, se requiere valentía para enfrentar los escollos, ¿sí? Y como decía Baden-Powell, decía patear la de imposible. Vieron que hay un dibujito que es muy clásico, que aparece un scout pateando el in de la palabra imposible. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace esas maravillas que solo Él puede hacer por su gracia, pero en el cual
nosotros tenemos que dejar la incredulidad. No solo creer que los milagros fueron en la época de Jesús, sino que son actuales y ocurren. Y va a depender de la fe que tengamos cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que transmitir a estos jóvenes, ¿sí? De repente vos podés tener jóvenes que vienen de la iglesia y que recién están conociendo al movimiento, o de repente podés tener jóvenes que vienen de la tropa y que ya tienen conocimiento de todo esto, ya están imbuidos en el espíritu de servicio, de la buena acción, de lo que es la promesa y de la ley. O de repente podés tener estos chicos que de repente pasaron por la plaza o por el parque donde estás, o alguno lo invitó, y bueno, no encaja en la iglesia, pero sí también algo le atrajo. Algo le atrajo. No sabe por qué, pero algo le atrajo. Y se quedó. Y se quedó, y de repente es como que nosotros abrimos las alas, como Dios hace con nosotros, para refugiarnos, y ahí se quedó, se aquerenció ese joven, y bueno, tenemos que trabajar sobre la vida de él. Su lema, el lema de los Rovers, es siempre listo para servir, requiere de un compromiso con la ley y la promesa, y esto es vivirla, ¿sí? Por lo tanto, para poder vivirla la tenés que saber de memoria, ¿sí? No se concibe un Rover que no pueda conocer la ley. ¿Y cuál ley? No hay otra ley que la ley que ya hicieron en la tropa, ¿sí? No hay una ley acomodada para el Rover. Por ahí hay algunos manuales en distintas asociaciones que hacen como una ley especial para el Rover. Pero en realidad, si sos una vez Scout Squad para siempre, la ley que hicieron en la tropa es la misma desde los 11 años hasta la edad adulta. Esa es la que tienen que saber, ¿sí? Y la promesa es el mismo texto. Lo único que cuando ellos hacen la promesa, vuelven a renovar su promesa, es: por mi honor prometo y prometí hacer cuanto de mí dependa para. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Es el renovar el compromiso. ¿Sí? Y esto se vive en comunidad. En comunidad. Por ahí a veces hay un debate con respecto a que si hay patrullas en los Rovers o equipos y demás, pero en realidad son todos una comunidad que va a crecer juntos, y en donde no hay patrullas, los equipos son eventuales, ya vamos a explicar por qué, ¿sí? Y lo importante es vivir una fe genuina. Abajo la careta, y lo que importa es lo que dice Filipenses 1:6, el que la buena obra empezó la perfeccionará. ¿Y cómo termina? A ver quién lo puede decir. ¿Y cuándo termina? Hasta que Cristo venga. Exactamente. Perfeccionará, dice ahí la Reina Valera, dice hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. ¿Sí? O sea que ahí seremos con Él cuando estemos cara a cara, completos. Mientras tanto, seguimos trabajando. Una de las cosas que se transmite a los Rovers, por ejemplo, es esto de que, vieron, hay un dicho que dice a veces, bueno, la tercera es la vencida, y si no, abandono. Pero eso es una mentira, una de las tantas mentiras de Satanás. Todos los hombres de fe, Abraham, Moisés, y no le erraron una, 2 o 3 veces, le erraron un montón de veces, pero ellos nunca se rindieron, nunca bajaron los brazos, nunca perdieron la comunión con el Señor. Aún Pedro, que lo negó, ¿sí? Después fue ese gran predicador. Pablo, tremendo, transformación de él, ¿sí? Y aún los inventores y un montón de personas, por ejemplo, Thomas Alva Edison, el creador de la lamparita eléctrica, tuvo como 300 o más de 300 errores antes de lograr concluir la creación de esa lámpara. O sea que todos tenemos errores, y esto también lo tenemos que saber los jefes, que no somos perfectos, y ellos nos tienen que ver tal cual, y si nos equivocamos también tenemos que decir perdón a los Rovers, ¿sí? Porque no somos perfectos, no somos el modelo, digamos, a seguir. Cristo es el modelo a seguir, y ellos tienen que ver Cristo en nosotros, cómo nos va moldeando como el alfarero. Así que también crecemos junto con ellos. ¿Me van comprendiendo hasta ahí, hermanos?
Mi jefe. Muy bien, pasamos ahí a la siguiente placa. Mirá, rover viene de un verbo en inglés que dice to rove, que es trotamundo, viajero, ¿sí? Y Baden-Powell por ahí describió esto, porque por ahí to rove parecía el trotamundo, parecía un vagabundo, pero no se trataba de eso, sino que la idea era ser como un caballero andante, ¿sí? Como un caballero que va haciendo buenas acciones. La rama se llama rover, la comunidad es un conjunto de rovers, ¿sí? Son individuos asociados con un propósito, ¿sí? O sea que los equipos por ahí no son fijos, podemos hacer que trabajen en equipos, por ejemplo, las mujeres, los varones se arman 2 equipos, pero los chicos están en esa edad orientándose en la vida, tal vez están estudiando su carrera universitaria o buscando un oficio, etcétera. Entonces, por ahí mantenerlos fijos, por ahí, con respecto a veces a la asistencia cuesta, mantenerlos. Entonces, esta posibilidad de que sean de acuerdo a cada proyecto que se pueda armar, como es la vida misma, que yo me puedo asociar con 2 o 3 para un proyecto, pero con otros 2 o 3 en otro proyecto, y puedo estar en 2 proyectos a la misma vez, con distinto rol. Eso es muy importante que se pueda entender en la comunidad rover. O sea que es bastante flexible y maniable. El color de la rama es rojo. Esto tiene que ver con la sangre de Cristo, obviamente, con la abnegación, que es una de las virtudes de Scout, con la templanza, que es ¿qué está la templanza? ¿Está ubicado dentro de dónde en la Biblia? Los frutos del Espíritu. Exacto, los frutos del Espíritu, ¿sí? Y por otro lado está esto del valor, ¿sí? Del coraje, muy clásico, ¿sí? En esto del roverismo, como les explicaba de este muchacho que corrió entre medio de las bombas y todo, más allá de lo que, para poder entregar ese mensaje que iba a salvar miles de vidas, ¿sí? Miles de vidas. Pasamos a la siguiente. Antes de entrar a veces en el plan de adelanto y demás, tenemos como dirigentes que tener en cuenta 3 puntos o 3 cosas muy importantes. Un punto le vamos a llamar descubrir para transformar. O sea, junto con ellos tenemos que, y ya vamos a explicar qué es ese descubrir para transformar. Otra es la visión, una segunda cosa a tener en cuenta es hacia un escultismo adulto, o sea que la visión ya del escultismo no es del Peter Pan, del niño, ese que nunca va a dejar de ser niño, sino que una visión de un escultismo adulto. Tener una actitudes y compromisos que tienen que ver con dejar a las futuras generaciones con un legado. Y por otro lado, es esto de caminar junto con ellos, en ruta con los rovers, y cómo animar ese plan de adelanto, cómo hacerlo que esos proyectos se conviertan en realidad. ¿Sí? Ahí tenemos una imagen del Callado, y ahí pasamos a la primera, el punto que es el descubrir para transformar. ¿Qué es esto? O sea, hay pocas asociaciones realmente de jóvenes como los Scouts en el mundo. O sea, realmente tiene muchos jóvenes, tal vez en la realidad nuestra, de nuestra asociación, no sé qué tantos grupos tienen rover, pero estoy seguro que tal vez los rover en los grupos algunos no los tienen, otros tienen muy poquitos, 2 o 3 o 4, tal vez algunos grupos Scout que ya hace mucho tiempo que están pueden tener un poco más o menos entre 10, 12 aproximadamente. Muy raro encontrar un clan, o como le llamaban antes, y ahora hago una aclaración, por ahí en alguna bibliografía aparece el conjunto de rovers como clan, y esta era una palabra que estaba asociada a familia, pero hoy en día la connotación de la palabra clan se dejó de usar, o se trata de dejar de usar, por una comparación con sectas, ¿sí? Entonces, para no entrar en esta historia, ¿sí? Se le llama comunidad rover, que reemplaza el tema de una familia, ¿sí? Comunidad rover. Y les decía que, bueno, son pocas las asociaciones, y la realidad de nuestras comunidades
pueden ser muy variadas. Muy pocos llegan tal vez a 40. No sé si hay alguno, creo que no. Corríjanme si hay alguna comunidad Rover de 40 Rovers. Pero esto era muy común antes, ¿sí? Mucho antes. ¿Qué tenemos que conocer nosotros como dirigentes? ¿Sí? Obviamente conocer, por ejemplo, estadísticas del momento actual, o sea, tener información de la juventud del momento, cuál es la perspectiva, por ejemplo, hacia dónde va la juventud de hoy en día. No a lo que a nosotros nos parece, sino realmente tomarnos por ahí, pedirle a alguien que nos ayude y buscar información, y hacerlo junto con ellos. No solo que nosotros le traemos la información, trabajen con ellos. Ellos, la mayoría, tienen una perspectiva de un mundo sin encanto, han descubierto que los idealismos están rotos, que realmente es un sistema muy complejo de vida, viven mucho el rechazo, ¿sí? Que es uno de los grandes males de esta sociedad. Los medios ayudan mucho a esto porque les presentan como que hay luces de colores, por decirlo así, o metas que ellos tienen que alcanzar, tener el mejor auto, el más moderno, la ropa más cool, o cosas así por el estilo, y eso los margina porque a veces no todos tienen esta posibilidad. Esto los lleva a veces, este desencanto y demás, los lleva al tema de las adicciones. Están confundidos con la música que escuchan, ¿sí? Porque con esto hasta los chicos de iglesias, yo sé que consumen, lo hablamos esto, el consumir música que no es cristiana, es común, y ahí se les va mezclando una cuestión de ideas y de pensamientos que les hacen cuestionar si lo que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? La multimedia, el acceso hoy en día que tienen a las redes es impresionante, ¿sí? Están a un clic de la pornografía, la mayoría de los jóvenes consumen pornografía, ¿sí? Y bueno, y esa es parte de la realidad que estamos viviendo. Hacemos una plaquita más, ¿valen? Otro tema es la transculturalidad, o sea, hay mezclas de culturas que se van colando por todos lados, del sincretismo. Entonces tenemos por ahí un montón de cosas que se van colando también dentro de la iglesia. La ruptura con los valores transmitidos por los adultos, tienen un total descreimiento con respecto a la... Y algunos van para el lado de la liberación, pero otros están buscando seguridad. Y en esta seguridad ellos quieren transformar el sistema. Aquellos que están plantados en los valores, ¿sí? Tienen esa vitalidad propia de jóvenes que quieren cambiar el mundo, pero no saben cómo, y por eso se desaniman. Y acá entramos nosotros, ¿sí? ¿Cómo los animamos a hacer proyectos realizables, reales, verdaderos y de impacto? Esta sería la pregunta. Porque ellos sufren, algunos son revolucionarios y quieren romper todo, ¿sí? Otros son conformistas, son apáticos, otros dicen llamarse colegas o compañeros de ruta, pero sin embargo compiten entre ellos. ¿Cómo hacer que puedan disfrutar el estar en la comunidad Rover? Hay algunos que creen que no hay segundas oportunidades, pero sin embargo Cristo nos habla de su profundo amor y de esta segunda oportunidad que nos tiene la mano tendida. Lo hizo con Pedro: ¿me amas? Y el tema es cómo manejamos el tiempo libre de ellos, o cómo ellos pueden proponer un tiempo libre, que no es ocio, que no es apatía, que no es pasividad. Entonces, por ahí todos buscan la paz, pero hay que prepararla, ¿sí? O todos buscan lo mejor, pero hay que trabajar en ello, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí pasamos a la siguiente placa. ¿Qué es lo que tiene que tener el scouter, ¿sí? O sea, el maestro scout, para poder llevar adelante una comunidad Rover? La que tiene que tener tanto el de cachorro como el de tropa. Lo mismo, pero tiene que tener tal vez un poquito mayor de conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, si tenés la oportunidad de estar, aunque sea de escucha en una academia, en un instituto bíblico, andá y escuchá la palabra de Dios, ¿sí?
aunque no recibas el certificado, no importa. Hay muchos que buscan los certificados, pero un scouter es amante de la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, escuchar a aquellos que han investigado, que han ahondado en la palabra de Dios. No como información, sino como una herramienta para poder transmitir lo que Dios habla a través de su palabra. Otra cosa, obviamente, es el ejemplo que ellos te vean con un compromiso en la iglesia, que seas perseverante, esto de estar siempre. O sea que si ellos van a cualquier, digamos, reunión de la que sea, de oraciones, qué sé yo, te vean. No hace falta más ejemplo que ese, que te vean que vos estás, no importa, pueden estar, no sé, algún problema en la iglesia, pero vos estás. Llueva, caiga piedra, lo que sea, sean 2 en el día de ese sábado porque llovió, pero vos estás, y ellos llegan y te ven, ¿sí? No porque llovió, no porque se abrió la tierra, vos no estés, ellos te ven. Yo me acuerdo, para mí fue muy impactante, cuando era scout, era chico, había un viejito que en una época en nuestro país sufrimos el tema de esto de la guerra y el terrorismo, etcétera, etcétera, y me acuerdo que, bueno, estaba dentro de una base militar el grupo scout, y entonces los dirigentes no iban porque tenían miedo que los confundan los guerrilleros con miembros de la base, entonces no iba nadie. Pero este viejito iba y nos abría el grupo scout y nos decía, chicos, ahí tienen todas las cosas, ustedes ya saben qué hacer, así que nosotros solo izábamos la bandera, nos organizábamos las patrullas, hacíamos el mate cocido, decimos acá en Argentina, o sea, la merienda, todo, y no había ni un dirigente, no había un dirigente. Pasó el tema ese y empezaron a caer algunos dirigentes, pero los chicos éramos 120 chicos que nos manejábamos con los guías de patrulla, nada más. Pero ese viejito para nosotros fue un ejemplo, nos hizo seguir, nos hizo recordar que teníamos que saber, nos abría una biblioteca, me acuerdo, ahí tienen los libros, lean, decía. Es lo único que hacía, y nos prestaba las ollas, las carpas, así que nosotros hacemos la actividad. Entonces, eso es muy importante. El otro es que tanto vos, hombre o mujer, seas de oración, de oración. Y eso es lo más, la clave de todo esto. Que los puedas visitar a ellos en sus hogares. Hacete un plan, visitarlos en sus hogares, conocer a sus padres. No porque van al grupo y listo, no. Andá y visitarlos. Vas a ver el impacto que vas a causar. Me acuerdo una vez, había una villa, nosotros acá le decimos no sé si en el resto de Latinoamérica le dicen lo mismo, esos asentamientos muy precarios de cartón y qué sé yo. Había un rover que venía y yo le dije un día, bueno, te voy a ir a visitar. Y no me creyó, y un día me aparecí. Te digo que tuve miedo, porque eran unos pasillos que no sabías a dónde iba a parar. Él me dio más o menos la dirección, dónde estaba, pero estaban conectadas todas las casas. No sé en qué momento alguien me dijo, hola Julio, y estaba como en el living de la casa, pero parecía un patio. Y ahí salió la madre, y qué sé yo, estuve con ellos charlando. Los ríos, por decirlo de alguna manera, arroyos de cloacas por todos lados, basura y demás, y ahí estaba el rover y le digo, a ver, yo quiero conocer dónde dormís. Y me metí, estuve con él charlando, oramos juntos. Hoy en día ese chico es misionero en el Amazonas. Qué chévere. Así que, mirá el impacto, ¿no? Un gesto sencillo, pero a ellos les queda grabado para toda la vida. Así que, otra de las cosas, fíjate, ahí dice un aprendiz permanente de las herramientas Scout, ¿sí? No te quedes, trata siempre de aprender algo. Hoy en día tenemos algo que no había antes, que es el amigo YouTube. Yo siempre les digo, una vez, yo en mi biblioteca tengo el cubo mágico, creo que le llaman, o no sé cómo, alguien lo conoce por ahí, ese cubo que hay que armar los colores, los lados de los colores, y resulta que para mí es un desafío porque nunca pude armar todo, capaz que 2 lados como mucho, y un día me cae mi hijo y me dice, papi, te voy a mostrar algo.
decime en cuánto tiempo querés que te arme esto. Y yo, pensando en mí, qué sé yo, 10 minutos, no, menos. Y así hasta que llegamos en 3 minutos o 2 minutos. Yo le dije, ¿cómo puede ser? Puse el cronómetro y lo clavó en 1:45. Así decimos acá en Córdoba, ¿no? Que lo hizo en 1 minuto 45. Y yo digo, me le quedé mirando con la boca abierta, ¿cómo es esto? Y me dijo, YouTube. Claro, ahora tienen como es, tutoriales de todo. Así que, amigos, hermanos, hay que aprender. Pero no todo lo que está en YouTube de Scout es bueno, ¿sí? Hay que a veces preguntar y discernir y darse cuenta qué nos puede servir y qué no, ¿sí? Porque hay muchas cosas de scoutismo secular que nos puede confundir. Así que el corazón dispuesto es sobre todas las cosas, heme aquí, varias veces se repite en la Biblia, y nunca, nunca trabajar solo, nunca, siempre buscar estar en equipo. Lo ideal es que pueda ser un matrimonio, ¿sí? Y si no lo es, trata de que haya un equipo interesante para poder trabajar, y si no, buscate una colaboradora mujer en algún momento que pueda estar, por ejemplo, si hay chicas, con ellas para esto de mentoría. ¿Mm? Muy bien, pasamos a la siguiente placa. No sé cómo van, si van comprendiendo, si estoy siendo claro. Sí, señor, todo muy claro hasta ahora. Bueno, bueno, vamos ahora al segundo punto. Vieron que les dijimos vamos hacia un escultismo adulto. Una de las cosas a tratar fundamentalmente es la realidad de cómo está su familia y cómo manejan este tema del sexo, ¿sí? O sea, cómo está su madurez con respecto a eso. Por eso es muy importante por ahí buscar consejería. Si vos no manejás esos temas, hay una figura que nosotros tal vez acá en Argentina le llamamos sinodales, pero llámale colaborador, un colaborador que vos vas a tener que, para veces, para que puedan orientarlos en algunos aspectos. Bueno es tener a veces esto de consejería para la familia o ayudas para su familia. El otro tema, también sobre la sexualidad. Hoy en día hay muchas confusiones. Hemos tenido distintas clases de experiencias y creo que todos hemos pasado hoy en día con el tema de la ideología de género con dudas, a veces de algunos chicos, aunque sean cristianos, ni qué hablar cuando viene alguno que no es de la iglesia, ¿sí? Si los nuestros que están adentro lo tienen, imagínense los que vienen de afuera. Y tenemos que ser muy cautelosos, muy sabios, y bueno, hay que pedirle al Señor sabiduría. Otro de los temas son los estudios, el tema esto de la idea del fracaso, el tema de trabajar el tema de la iniciativa personal, y esto de trabajar la capacidad de decisión. Hay que aprender a escucharlos mucho, por eso no es solamente alcanza con la actividad de los sábados, ¿sí? Por ahí hay que buscar momentos para estar con ellos, pero sobre todas las cosas hay que conocer esto de las habilidades para la vida. En esto hay que tal vez entrenarlo a los rovers que las conozcan. Y yo me pregunto lo siguiente, dirigente, ¿ustedes saben cuáles son las habilidades para la vida? Bien. En mi país decimos el que calla otorga, o sea que tal vez no las conozcan. Bien, te cuento algo. La Organización Mundial de la Salud hace tiempo ha tabulado que hay 10 habilidades para una mejor calidad de vida, ¿sí? Las pueden googlear, de las cuales son estas 10 habilidades, te nombro algunas, por ejemplo, el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la capacidad de resolver problemas y conflictos, el tema de las relaciones, cómo manejar las relaciones interpersonales. El otro tema pasa por esto de la creatividad, o sea, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el tema del manejo de las emociones, ¿sí? Y el estrés,
y otras más. Y otras más. Entonces, hay varias habilidades que nosotros podemos trabajar con dinámicas, de hecho muchas están tabuladas, las podés buscar qué estrategias se pueden hacer para ayudarlos a ellos. Y eso de la mano con la Biblia, ¿sí? Eso de la mano con la Biblia. ¿Mm? El otro tema es el trabajar esto de las ideologías, que sepan, no es solo simplemente el rechazo, sino entender de dónde salen y por qué, porque de esa manera nosotros podemos ganar a las personas también para Cristo. O sea, nosotros tenemos que saber a veces ciertas estrategias que tiene el enemigo nosotros para con la palabra, ¿sí? Poder vencerla. Y esto es el tema de la apología, ¿sí? A veces el defensa de la fe, ¿sí? Conocer esto. Porque todas las respuestas están en la Biblia, todas las respuestas. Es importante esto de la sana consejería. Muchas veces nosotros podemos ser agentes de salud mental positivo o negativo, tanto docentes como los padres y demás, porque nosotros estamos trabajando sobre su vida y la idea es tener que ser esto de ser asertivos a la hora de trabajar con ellos. Trabajar mucho el tema del silencio y la reflexión, que hay poco espacio para esto en nuestro tiempo, incluso en la iglesia a veces, ¿sí? El tema de la oración, y bueno, 1000 cosas, contribuir a la maduración afectiva, en otras palabras. Así que asociados es lo importante. Y una cosa que hay que evitar con los rovers, burocracia lo menos posible. Pasamos a la siguiente placa. Así que bueno, vuelvo a marcar este punto ahí. O sea, ojo con la rigidez. A veces la rigidez en la propia iglesia, de que las cosas son más tal vez religiosas a veces que fundados en la palabra de Dios. Sí es muy importante que conozcan ellos el amor de Dios. Y en esto tenemos que desbordar de amor de Dios, ¿sí? De compasión, de pensar cómo actuaría Jesús en cada caso, ¿sí? Porque para ellos el punto de encuentro es el grupo Scout, para los que están, y el grupo Scout tiene que ser propicio para que él se pueda encontrar también con la familia, ¿sí? Un lugar de encuentro. A veces nosotros pensamos poco en la reunión de padres, no sé cómo trabajan ustedes, pero nosotros hacemos un hincapié fuerte. Por ejemplo, este sábado que viene tenemos una reunión de padres y están invitados los padres de los Rover Scouts. Es decir, son grandotes, pero sin embargo es importante tener un encuentro con los papás de los Rovers. No todos irán, ¿sí? Y ahí está el desafío, pero algunos sí irán. Y muchos han sido ganados para Cristo de esa manera. Así que bueno, ahora sí nos podemos, con todo este bagaje de cosas que vamos trabajando, nos ponemos en camino junto con ellos para descubrir, porque la ruta con ellos no es fácil, con los Rovers. Vas a vivir vos, dirigente Scout, a veces desilusiones, porque vos decís, invertí tanto en este chico, en esta chica, y metió la pata, y bueno, paciencia, ¿sí? Paciencia, tenemos que confiar en lo que el Señor está haciendo. Y el Señor tiene sus tiempos. Y a veces nos podemos frustrar, y entonces tenemos que aprender a tolerar o estar preparados para la frustración. Muy bien. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, el camino con los Rovers es un camino de desarrollo fundamentalmente personal. Por eso el tema de las patrullas, del equipo, todos somos partícipes del desarrollo personal de todos. Así que saludos a esos que se pueden retirar por el tema que tienen. Bueno, así que es muy importante el trabajo de desarrollo personal. Ya vamos a ver que hay una herramienta para trabajar eso, pero así les voy adelantando que en los Rovers es muy importante que todos puedan opinar y contar sus situaciones para poder estar orando por todos. Pero a la vez todos estamos comprometidos en ayudar
en distintas áreas al resto de los rovers, ¿sí? En progresar en cada una de esas áreas, ¿sí? Que tiene algún tipo de conflicto o problema. Esto hace de una gran hermandad entre cada uno de ellos. Así que hay un desarrollo personal, otro comunitario y otro de impacto a la sociedad. No podemos estar desconectados con los rovers, con la sociedad. ¿Esto qué quiero decir? Que muchas veces nosotros pensamos en todo dentro de la iglesia o dentro del grupo Scout o dentro de nuestra rama del trabajo con los chicos, pero tenemos que salirnos porque nuestra misión es evangelismo, así que tenemos que conocer el entorno que nos rodea, saber cuáles son nuestras necesidades e involucrar. Te pongo un ejemplo. Una vez, de hecho tenemos, cerca de donde está el grupo nuestro, hay un centro vecinal, o sea, como una delegación de barrio para atender las necesidades de barrio. Generalmente, cuando hay este tipo de organizaciones, la gente va a pedir, pero nosotros como Scout no fuimos a pedir, sino que nos fuimos a ofrecer en lo que necesitara. Que nosotros les podemos ayudar, si ellos van a organizar algo, nosotros ahí vamos a estar para poder acompañarlos. Así que una vez ese barrio para el Día del Niño organizó una bicicleteada y ahí estábamos con los Scouts, les ayudamos junto con la policía municipal a cortar las calles, a guiar a los ciclistas por un recorrido, llevamos equipos de radio para estar mayor comunicado, pusimos un puesto tipo sanitario y cosas así por el estilo, y luego, ¿sí? La misma, por ejemplo, sin que nosotros le hubiéramos pedido, este centro vecinal ofreció el salón que ellos tenían para cualquier necesidad que tenemos nosotros. Y últimamente lo usamos para hacer las reuniones de padres, para que no sea, por ejemplo, los padres que no son cristianos y que todavía tienen algún prejuicio con la iglesia, en las primeras reuniones no entren a la iglesia, sino que vayan a ese lugar y después naturalmente de a poquito van entrando a la iglesia y nos van conociendo, ¿sí? Eso es una manera de evangelizar. Así que para eso nos tenemos que arremangar, como decimos nosotros, y nos poner manos a la obra y poner también el corazón en lo que hacemos. Así descanso la voz yo, alguien que pueda leer, buscar Marcos 16:14, otro Deuteronomios 32:2 y otro Éxodo 36:1, y el que lo encuentra primero lo lee. Muy retaloso. Marcos 16:14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bien, Él vive, eso es lo que tienen que saber, Él es real, ¿sí? Él es real. Bien, Deuteronomio 32:2, ¿alguien que lo Deuteronomio tenga? 32:2. Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bien. ¿Y Éxodo 36:1? Amén. Dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Bien. Tremendo esa parte. Por ahí nadie se acuerda de esos nombres, ¿no? Pero fueron los muchachitos, yo digo los muchachitos que armaron todo el santuario. Yo digo, qué maestros, las cosas que hicieron y cómo le hicieron con la guía del Señor. O sea, el Señor le dio esos talentos, esos dones, y eso también le tenemos que transmitir a los rovers, que Dios ya tiene un propósito, y ya aquellos que han recibido a Cristo, y este es lo más importante, ya lo tienen, el tema está que lo tienen que descubrir. Y para eso vamos a presentar un plan de actividades, ¿sí? A través del plan de adelanto. Pasamos a la siguiente placa. Bien,
En ruta con los rovers no es otra cosa que cómo desarrollamos el plan de adelanto rover. Por ahí el rover, aunque parezca por ahí medio irreal, pero en realidad el rover está ávido de vivencias extraordinarias. ¿Por qué? ¿Qué son las vivencias extraordinarias? Mirá, voy a comenzar a definir un poco las vivencias ordinarias. ¿Qué son las vivencias ordinarias? Es lo que vivís vos todos los días. ¿Sí? O sea, de lunes a viernes seguramente que vos tenés una rutina. Todos tenemos una rutina. Y el sábado y el domingo, los que estamos en la iglesia, también tenemos una rutina. ¿Eh? Y por ahí en el mundo, digamos, secular, dicen, acá en Argentina se dice, llega el viernes y el cuerpo lo sabe, dicen, ¿no? El cuerpo lo sabe. ¿Por qué? Porque ya tienen también sus planes ellos para lo que es el fin de semana. Ya saben qué es lo que van a hacer. Los jóvenes son así, ¿sí? Y los adultos que se quieren parecer a los jóvenes también son así. El tema está que vos no podés, de cierta manera, digamos, ser un joven en ese sentido, ¿sí? Porque el tema está cómo nosotros animamos a vivencias extraordinarias. ¿Qué son las vivencias extraordinarias? Mirá esa foto. Eso es una vivencia extraordinaria. Salir de la rutina y llevarlos a ese yermo. ¿Saben lo que es yermo? Yermo es el desierto que aparece en la Biblia. Es el lugar de la naturaleza, llevarlos a una excursión, llevarlos a un mini campamento. Por ejemplo, mira, te cuento, el viernes que viene, no, el otro, hacemos una escapadita que nosotros decimos a la sierra, nos vamos a las 9 de la noche, porque somos rover, ¿sí? 9 de la noche salimos de excursión nocturna. Nos vamos los dirigentes en auto, cargamos los rovers, nos vamos a un lugar en las montañas, ahí en las sierras de Córdoba que tenemos, y hacemos una caminata nocturna, y llegamos de noche al lugar, armamos las carpas, al otro día, ellos no lo saben, estamos frente a una cascada de 14 metros para hacer rappel. Pero ahí, en ese lugar extraordinario, ¿qué transmitimos? Primero, que esto está en toda la Biblia. Cada vez que el Señor quiere hablar con vos, con todas las personas esas que vos ves en la Biblia, los llevó al desierto, los llevó a un lugar apartado. No lo hizo en el medio de la rutina. Elías tuvo que estar en la cueva ahí de Oreb para darse cuenta que no estaba él solo, sino que había un montón de otros profetas que había separado el Señor que estaban en la misma condición para predicar y para llevar el mensaje del Señor. ¿Sí? No estaba solo, lo animó el Señor. Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Tanto para las chicas como para los chicos, que sepan esto, de que el Señor tiene preparado algo, te quiere hablar y te va a hablar en esos lugares más que nunca, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que predisponer a que ellos estén como una esponja para poder absorber este tipo de cosas. Descubrir que son como un Eliseo, que él sabía que su maestro se iba a ir, que iba a ser arrebatado, y que Elías le dijo que si veía como cuando él se elevara, iba a recibir lo que él pedía, ¿sí? Y entonces dice que grita. ¿Se acuerdan ese texto de la Biblia que dice que Eliseo grita y que ve el carro de fuego que se lo lleva a su maestro? Y después tomó su manto y qué sé yo, y volvió ahí al arroyo, el río que lo separaba de los otros profetas, y él sin dudar golpeó el río, y el río se abrió y cruzó en seco. ¡Wow! Esas historias impactan, ¿sí?, al Robert sobre todas las cosas, porque ¿cómo creyó él? No dudó. Esto es el tema ese que dice el versículo de que los reprendió por su incredulidad. El Señor va a hacer grandes cosas con ellos. El tema está que ellos se dejen guiar por el Maestro. Que ellos se dejen guiar por el Maestro. Y esa va a ser la lucha del Robert, ¿sí? Entender que el timón se lo tienen que entregar, para aquel que conoce términos náuticos, el timón se lo tienen que entregar al Señor.
Vamos a la siguiente diapo, Valentina. Bien. Todos, vos fíjate que casi todos los planes de adelanto de los scouts tienen una etapa de ambientación o de integración o de preparación previa y después tiene 3 etapas. Bueno, los rovers también, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en la etapa de ambientación, cuando ingresa un rover, ya dijimos que puede ser que viene a la tropa o que ese rover venga de afuera o venga de la iglesia, que recién ahí después le cayó la ficha y quiere integrarse a los rovers porque ya conocí y vio lo que están haciendo los otros, ¿sí? Bien, tenemos que plantear esto que aparece ahí. Primero tenemos que darnos cuenta nosotros como dirigentes qué cantidad de integrantes tiene, la antigüedad, el nivel y de cómo va a ser recibido ese rover, ¿sí? Porque imagínate que la comunidad rover está integrada por uno solo, ¿sí? Parece, ¿y cómo qué recibimiento? Uy, qué poco ánimo de venir a los rovers, ¿sí? Y con esas cosas te vas a encontrar. O de repente, bueno, tenés 2 o 3 que son un desastre, o sea, que todavía no tienen ordenado un montón de cosas en su vida, y vos lo tenés que traer ahí al otro. O sea, vas a tener que hacer una preparación de esto, ¿sí? Para que tengan una buena recepción. Por eso es muy importante, como en todas las ramas, lo que se denomina como interrama. Un periodo de que ese chico, por ejemplo, que está en la tropa, un sábado vaya a participar de una actividad con los rovers, corta, un juego o una charla, participe un par de horas y después vuelva a su rama, y así sucesivamente hasta que en 4 sábados ya pueda participar toda la actividad con los rovers, por ejemplo en el caso de los chicos rovers. Y después con respecto a aquellos que vienen de afuera, es incluirlo de una con los proyectos que están haciendo los rovers. Ahora, los rovers tienen que estar haciendo proyectos. No pueden estar filosofando nada más, como decimos nosotros, tomando mate todo el tiempo. No, algo tenemos que hacer, tenemos que estar en movimiento. Bien, fíjate ahí cuáles son las áreas y objetivos, eso que está en rojo, te vas a dar cuenta que dice área y objetivos. El primer punto, que dice, por ejemplo, espiritual y hay una barra, esas son las áreas. ¿Ve? Dice salud, barra, técnica, social, naturaleza. Esas son las áreas. O sea que hay 5 áreas. Un área espiritual, hay un área de salud, hay un área de técnica, hay un área social y otra de la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo del área espiritual? Es que tenga un encuentro con Dios. Si no lo tuvo, que tenga un encuentro con Dios. Ahí tenés a Gálatas 2:20. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 2:20? A ver, alguien que lo busque. Disculpen que los haga pasar Gálatas por la Biblia. 2:20. Sí, dale. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. La Bien, no vida vivo la vida que vivo en el cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y dio. Ahí está. Ese es el punto clave. ¿Eh? Un encuentro con Dios y que entiendan esto que les venía explicando de que el rover ya tiene que abandonar el mando de su barca, ¿sí? De su canoa al Señor. Esto va a ser un trabajo duro. Pero hay aquellos chicos tal vez de iglesia que tal vez estén bautizados y todo, ¿sí? Que puede ser que en realidad son cristianos nominales. ¿Todos entienden si yo digo que es cristiano nominal? O sea que es como que han heredado el título de cristiano, pero en realidad todavía no han tenido un real encuentro con Cristo. Entonces vos siempre tenés que trabajar el llamado a la salvación. Mira, te pongo un ejemplo. No sé si alcanzan a ver todos este tronquito que tengo acá. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Ah? Sí, señor. En Chile sí. Bueno, todos sabrán, por ejemplo, que los árboles, se puede saber la historia del árbol a través de este corte. ¿Lo sabían ustedes?
Bien, como veo tal silencio como a veces son los rovers, ¿sí? Te paso a explicar. Los árboles tienen anillos concéntricos. Cada anillo de eso representa los años del árbol. ¿Sabían eso ustedes? Bien. Los anillos, hay algunos que están más cerquita de otros y otros están más separados unos de otros. ¿Eso qué significa? Que cuando esas líneas, ahora cuando están más separadas, las líneas uno de otro, significa que ese año llovió más, ¿sí? Llovió más y por lo tanto el árbol creció más. Y esto un poco tiene que ver con la vida. Hay años que crecemos poco y hay años que crecemos más. Ahora, si ustedes ven, hay algunas como marcas que tiene, que se notan bien, y esas son las cicatrices del árbol. ¿Sí? O sea que alguna vez, por ejemplo, un árbol, otro árbol se cayó y lo marcó. Alguna vez le cayó un rayo y está quemado el árbol por dentro y queda la cicatriz. O a veces un día hubo un incendio y capaz que un anillo completo es todo color negro. ¿Por qué? Porque ahí denota que en tal anillo, en tal época, hubo un incendio. Ahora, cada anillo representa un año del árbol, así que vos podés saber en qué año exacto sufrió ese accidente el árbol. Ahora bien, en la naturaleza, si solamente cortamos el árbol podemos saber esa historia. ¿Me explico? Ahora, ha sido tu vida, pero Dios sí conoce. Él lo sabe todo, así que conoce exactamente cuándo te hirieron, cuándo te rechazaron, cuándo pasaste el momento más difícil de tu vida. Está todo grabado ahí adentro, ¿sí? Y solamente lo podemos conocer con la ayuda de la oración y que vos hables y cuentes y te expreses. Así que bueno, este es un ejemplo, acá te estoy dando con respecto a esto, de empezar a que ellos se vayan encontrando con Dios, que es saber que Él sabe todas las cosas. Muy bien. Una de las cosas, salud. Bien, para poder hacer actividades de distinto tipo tenemos que estar en buen estado en lo posible. No es que lo vamos a hacer en los scouts, sino que ellos tienen que proponerse estar preparados para las distintas actividades que vamos a hacer, ¿sí? Y la otra cuestión es que se acepten su propio cuerpo. Esa es otra de las cosas, ¿sí? Importante. Que no es fácil y tenemos que trabajar con ello. Y el grupo. El otro tema es la técnica, que son las habilidades scout. Tranquilamente se puede trabajar con el mismo plan que tiene la tropa, ¿sí? Para seguir consiguiendo las insignias que aparecen ahí con respecto a campismo, acampada, el tema de salidas o excursiones, etc. El tema social, lo importante de todo, más allá de toda una serie de requisitos que tiene el manual de programa, es el tema de la actitud de compromiso, ¿sí? No sé si te ha pasado a vos, pero a veces mandas al grupo de WhatsApp de los Robert un mensaje y ninguno te clava el visto. No sé si les pasó algo de eso a ustedes. A mí me ha pasado muchas veces y entonces, bueno, tenemos que, muchachos, chicas, mándenme un dedito para arriba o algo que sepa que están ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso es por lo menos una actitud de compromiso que están siguiéndote de alguna manera y estamos conectados entre nosotros. Y por último, el tema de la naturaleza es el compromiso con el entorno natural. Esto de que cuando vamos de campamento, por ejemplo, conocemos lo que son las reglas NOLS. ¿Alguien sabe lo que son las reglas NOLS? Te lo hago corto. Hay un manual que se llama Sin dejar rastro, ¿sí? Que habla de cómo nos podemos mover en la naturaleza sin dañarla, ¿sí? Se llama reglas NOLS, los pueden buscar ustedes, ¿sí? Y saber cuáles son las características del desarrollo sustentable. Bien. Estas cositas así es lo que tenemos que trabajar
en la etapa de ambientación más allá de todo el tema que a continuación vamos a ver. Pasamos a la siguiente placa. Vamos a terminar. Valentine, cambiame la placa. Bien, ahí está. Oración. La oración. ¿Sí? Esas son las cosas que de cajón tienen que saber los chicos. Hay una oración que es la oración Robert, ahí ya la vamos a leer al final. La promesa y ley ya expliqué. La promesa es el mismo texto que han hecho como scouts, ¿sí? Y la ley es la misma, los 10 puntos que han estudiado ustedes, no hay que estudiar otros. El lema, siempre listo para servir. Saber lo que es un CRAL. ¿Qué es un CRAL? Es el punto de reunión de los rovers. A veces hay algunos grupos de scout que tienen tal vez una especie de cuartito, una habitación, y que se ambienta para que los rovers la acomodan y todo, construyen algo para juntarse los rovers. Eso es un CRAL, donde guardan todas sus cosas, etc. Hay grupos de scout que no tienen esa posibilidad, entonces tienen todo en un cajón, lo sacan a un lugar de la plaza y dicen, bueno, en este lugar o en un parque, este va a ser nuestro CRAL, el punto de reunión. ¿Sí? Sacando, así como se sacaba el arca ahí del pacto, ahí también al modo de cajón de Robert, ¿sí? Un cajón donde están todas las pertenencias de los Roberts. Después que sepan el texto, sabemos que el color rojo es el de la rama, que sepan Deuteronomio 5:33, si alguien lo puede leer. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén, amén. Después está la canción Robert, ¿sí? La canción Robert se llama Rema tu propia canoa. Ya cualquier cosa después les mando un videito que hicimos con un hermano scout en un campamento, cuál es la canción Robert. Los principios y las virtudes ya lo conocen, ¿sí? Dios, nación y familia, y las virtudes, lealtad, abnegación y pureza. La información del propio grupo scout, esto del color del pañuelo, desde cuándo está fundado, las características de las ramas del grupo scout, conocer cómo está organizada la asociación de tu país, medianamente, sus regiones, etc. Y conocer acerca de que pertenecemos a una organización mundial de scout cristianos, o sea que somos mucho más de lo que parece, ¿sí? Hay muchas personas involucradas, muchas personas con el mismo corazón, con el mismo espíritu. Y eso es lo importante. La hermandad de scout en esto es muy importante. Que ellos tengan contacto incluso con Robert de otros lados, es fundamental. Eso los reanima. Saber que hay otros que están en ruta también con ellos. Así que por ahí el tema de organizar visitaciones entre comunidades Robert para hacer algún proyecto es muy enriquecedor. Pasamos a la siguiente placa. Bien, habíamos dicho que una vez que tienen esto, han hecho la etapa de ambientación, sea que venga de la tropa o el que sea, hacen su o renovación de la promesa scout o hacen su promesa scout, ¿sí? Aquellos que no la han hecho nunca. Y entonces comienzan las distintas etapas. La etapa número 1, podríamos llamarla novicio. Hay en una bibliografía que aparece, ahí le erré a la amateur, es amateur, ¿sí? O escudero le llamaban antes, porque se acuerdan que hablamos de los caballeros. El escudero, ¿quién era? Era él, aquel que le limpiaba las armas al caballero, que aprendía el oficio de caballero, todo, pero primero tenía que servir, ¿bien? Sí, esa es la etapa de novicio. Eso para dar, eso que está entre paréntesis es como para dar el enclave, ¿sí? De cómo es esta rama, en esa etapa, mejor dicho. El texto base para eso es Hebreos 10, 24, 25, léanlo después, dura un año aproximadamente, o debería durar un año esa etapa. Ahí se le hace la bienvenida formalmente a la comunidad Robert, al Robert, o sea, se hará
una carta, ahí por ahí el manual aparece con una carta de bienvenida para el rover, que es a través de una pequeña esquela, un pequeño diplomita o algo para que quede el recuerdo, e inmediatamente el rover tiene que aprender a hacer su PPA. ¿Qué es su PPA? Es un plan personal de acción. ¿Y qué es eso? Me va a decir, jefe, ¿qué es eso, el PPA? El plan personal de acción no es otra cosa que una carta que hace el rover en donde se compromete a crecer en 3 líneas de acción. Una son los deberes para con Dios, o sea, crecer en el Señor. Otros son los deberes para con los demás, esto de trabajar para que crezca la comunidad rover, pero también que crezca el grupo Scout y que podamos impactar a la sociedad y de qué manera lo haría, ¿sí? Ese plan de acción tiene que ser a corto o mediano plazo, cosa de poder cumplirlo y poder evaluarlo. Y por el otro lado está una línea de acción que son los deberes para, ¿sí?, consigo mismo. O sea que algo que el rover tiene que hacer es pensar en su futuro, ¿sí? Si algún día quiere formar una familia, por lo tanto va a tener que prepararse en distintas herramientas que le sirvan para ser, por ejemplo, un buen padre de familia, una buena madre de familia, ¿sí? Tener un trabajo, pensar en un oficio, mientras tal vez está haciendo su carrera universitaria, algo, herramientas que le puedan servir para defenderse en el futuro, ¿sí? Pensar en esto de ir creciendo en cosas del Señor para poder servir en la iglesia, porque la idea del rover no es formar otro scout a futuro, un futuro dirigente, ¿sí? Si eso ocurre, bárbaro, pero si después no ocurre, sí lo que tenemos que pensar es en lo siguiente, que tenemos que formar obreros listos para toda buena obra. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, para eso están las 3 etapas que vamos a ver. No sé si te pasó alguna vez, habrás visto a tu abuela, a tu madre o a alguien que abre el horno para ver cómo está el pan o para ver esa torta que está haciendo ese bizcochuelo. ¿Y qué hacían? ¿Sí? Agarraban un cuchillo y lo clavaban ahí, o un tipo de escarbadiente grande, tac, para ver si estaba crudo o no. Nosotros los dirigentes Robert es más o menos una cosa así lo que hacemos. Todavía este no está listo, tenemos que dejarlo un ratito más en el horno. Vale esta explicación. Y otra de las cosas que tiene que hacer es participar en proyectos. El que ingresa, si hay proyectos en ejecución, tiene que empezar a involucrarse en los proyectos que hay. Bien, pasamos a la siguiente. Áreas y objetivos para la etapa 1. En la parte espiritual es que realmente tenga una comunión con el Señor a través de la Biblia, ¿sí? Entonces vos por ahí tenés que propiciar, por ahí esto que por ahí un devocional, esto sabemos que está en la actividad, que trabaje en su integridad, en la búsqueda de su integridad, y trabajar sobre algunas disciplinas espirituales importantes. En el tema salud, en el área de salud, el objetivo es que sepan primeros auxilios, realmente que lo sepan bien, ¿sí? Por eso podés traer sinodales o estos colaboradores que te pueden ayudar si vos no sabés, que trabajen mucho en este acondicionamiento físico y en su cuidado personal, porque también hace a la búsqueda del trabajo o distintas presentaciones, que esté bien, ¿sí? Que no descuide su aspecto personal exterior también, así como el interior, que es lo principal ahí en lo espiritual. El otro tema en técnica, que sepan hacer construcciones. Por ejemplo, la otra vez pensábamos en un proyecto de hacer un campamento elevado, esto de poner las carpas que no toquen el suelo, sino que hacer una construcción que allá arriba estén las carpas, y hacer balsas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es para que ustedes sepan que a qué me refiero con construcción. En lo social, que haya proyectos sociales, ambientales, y que conozcan los conceptos de asistencia sanitaria en emergencias prehospitalarias, ¿sí? O sea, preparados para catástrofe, para actuar en cualquier circunstancia. Eso es muy importante. En la prevención, en saber hacer un proyecto, en los pasos, eso es lo importante.
Y en naturaleza, que sepan hacer proyectos, fíjate que es proyectos y proyectos, de ecología y conservacionismo. Bien, pasamos a la siguiente placa. Etapa 2. La primera, acuérdense, se llama novicio, o podemos llamarla amateur. Por ahí no importa el nombre, lo que importa es el contenido que vamos a trabajar. Pero acá en la etapa 2 sí importa el nombre, que es Rover Scout. Ahí es donde son Rover Scout propiamente dicho. Colosenses 3:11 es el versículo principal para esa etapa. El tiempo de duración y varía entre 1 año y medio a 2 años y medio que puede durar esa etapa. Hay que revisar ese PPA cada tanto, hay que presentarlo, ¿sí?, a los dirigentes, pero no solo a los dirigentes, sino que ese PPA se presenta con el resto de sus compañeros. O sea, todos conocemos en qué proyectos y en qué cosas se comprometió para con Dios, para con los demás y para consigo mismo, y nosotros tenemos que colaborar con él para que lo logre, y a la vez él tiene que ayudar a los demás para que lo logre. Esto es la famosa ayuda mutua. Otra cosita es conocer lo que es un informe de factibilidad, que ya lo voy a explicar. Y esto de trabajar en proyectos ya sea personales o con la comunidad. En la etapa 2, por ejemplo, en la parte espiritual, es compartir la palabra, o sea, que él sea capaz ya de preparar un devocional para el resto de los miembros de la comunidad, o para otra rama. Es un desafío importante. La otra es que realmente participe de actividades evangelísticas, importante. Ahí está Romanos 9, del 9 al 10, que es el verso clave para esa etapa. En salud, que sepa lo que es el rescatismo y sepa lo que es, por ejemplo, un triage, como el triage, para los que no saben, es poder seleccionar, clasificar las personas de acuerdo al grado de complejidad de sus lesiones, ¿sí? Después está el tema de técnica, es cómo organizar excursiones y campamentos para otros. En lo social, trabajar en cuestiones de conocer las costumbres de distintos lugares, ya sea de comunidades, no sé, aborígenes, o de distintas poblaciones o regiones de su país, esto de conocer el folclore, de organizar campamentos culturales, o de crear y participar en esto de que se difunda el movimiento scout cristiano, esto, ayudar a crear grupos scout, hacer asistencia. Tal vez, no sé, se ha formado un pequeño grupo de scout y están recién trabajando con poquitos chicos, y ahí pueden ir a colaborar, hacer una actividad de servicio con ese grupo. Así que bueno, son múltiples cosas las que en la etapa 2 ya como Rover Scout, fíjense que es involucrarse con la sociedad. Vamos en la otra placa, Valen. Está el tema de naturaleza, de proyectos de ecología y conservacionismo. Ya vamos a explicar un poquito. Sigamos con la otra placa. En la última etapa, Rover Leader sería, ahí tenés Filipenses 3, están esos versículos, una etapa también que dura de 1 año a 1 año y medio. Es muy importante ahí la observación de ramas, que ellos estén ya, que puedan hacer incursiones en ayudar como ayudantes de rama, no con la responsabilidad de un dirigente de rama, pero sí estar como ayudante, aprender el oficio de líder, porque una de las cosas que pretendemos con los rovers, que justamente ellos estén preparados como líderes, donde sea que estén, y que tengan iniciativa. Entonces por eso es importante. Puede ser que tu grupo de scout te falten, y esto es un ejemplo que pongo mucho, le falten dirigentes. Entonces, un proyecto rover puede ser, como lo estamos haciendo nosotros en nuestro grupo, que muchos rovers los preparemos para ya estar trabajando en ramas, pero después de la actividad o en otro espacio tengamos la actividad propia rover. ¿Sí? Para eso tiene que tener una preparación previa muy importante. El campamento de soledad es una herramienta pedagógica muy importante, se hace al comenzar la etapa Rover Leader, se va de campamento toda la comunidad Rover
a un lugar y a unos bastantes metros de distancia elige un rover solo armar su carpa o su refugio y pasa la noche como lo hacían los antiguos caballeros en una vela de armas. ¿Se acuerdan? Habrán visto películas de esto, que estaban solos para meditar, ¿sí?, en distintas cosas, desafíos que le han propuesto los dirigentes que tienen que ver con la lectura de la palabra, meditar sobre la ley y la promesa que ha hecho, ¿sí? Esto recobra nuevas fuerzas. El tema del cayado, ahí él presentará, después de ese campamento de soledad, su cayado, el que eligió. Ese cayado, que es como el que vemos en la imagen, tiene una altura en particular, que es más o menos llega hasta la altura de lo que sería una axila, que puede ser utilizado como una muleta también, o la altura del codo, como si fuera un bastón. Ese les va a recordar siempre que tienen la posibilidad siempre de elegir, así como sabrán de ese versículo que habla del camino angosto y el camino ancho, que ya saben todos a dónde va el camino ancho, y que el camino angosto es poco lo encuentran. Así que bueno, se hace una ceremonia. El cayado lo ha elegido él desde el comienzo de la vida de Robert. Él busca un cayado, lo elige, lo va preparando y demás, pero se hace como la presentación formal, que él lo va personalizando, le va colocando cosas que le dan significado cuando comienza la etapa de Robert Lee. Y bueno, ahí están, les dejo esto de profundizar las áreas. Cada vez él va a tener que ir viendo en qué más puede ir creciendo en las áreas estas que vimos, que son 5, pero lo fundamental es esto, que sea un obrero listo para toda buena obra, que está en 2 Timoteo 3:17, para prepararse para ser un Robert luego de partida, que es un periodo en el cual él va buscando en dónde él se va a ubicar, ya sea en la iglesia, o en el mismo grupo Scout, o en su vida laboral, su vida ya profesional, lo que sea. Pasamos a la siguiente placa. Ahí les dejo la oración Robert para que la vean, es muy preciosa, ¿sí? En otra oportunidad les contaré quién es el que la hizo a esa oración, se van a sorprender. No fue Baden-Powell. Y seguimos la siguiente placa. Ahí está lo que les expliqué de construyendo el PPA, los deberes para con Dios, para con los demás y para consigo mismo. Se evalúa eso, tiene un inicio, un tiempo, pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Y Baden-Powell decía lo siguiente: un hombre que nunca cometió errores, nunca hizo nada. Sigamos. Otra frase de Baden-Powell dice que creo que Dios nos ha puesto en este mundo para ser felices y disfrutar de la vida, pero la mejor forma de hacerlo es haciendo felices a los demás. Muy bien. Ahí están las etapas de un proyecto, es igual que la tropa, ¿sí? Hay una etapa de gestión, hay un momento de ideación, que es esto de la selección de tirar ideas, luego de seleccionar las ideas, después de crear un informe de factibilidad, que no es otra cosa que el proyecto en sí, para que pueda ser visto por otros y que lo puedan criticar, a ver qué cosas les faltan, qué cosas se pueden mejorar. Luego, una vez que están listas esas correcciones, se hace una publicidad y se hace una elección de cuál es el mejor proyecto para que los rovers lo puedan empezar a llevar a cabo. Luego hay una etapa de preparación, que es donde se distribuyen las tareas y los roles, se los capacita o se capacitan, buscan personas. Te cuento mejor una experiencia, así cortita. Una vez un grupo de rovers, haciendo justamente un campamento, una excursión, descubrieron una escuela en el medio del campo que no tenía luz, y estaba a 2 cuadras de la ruta donde estaba la luz, y sacaban el agua de un pozo, ¿sí? De un aljibe, no sé cómo le llamaran en otras partes de América. ¿Y qué hicieron estos rovers? Se propusieron llevarle luz a la escuela. Así que hicieron, en la parte de gestión,
buscaron, preparando el informe de factibilidad, quiénes podrían colaborar de distintas comunidades y demás para conseguir todos los elementos para instalarle la electricidad a esa escuela. Consiguieron una bomba, consiguieron todo para la instalación, consiguieron un permiso de una municipalidad para que les diera la luz, les llevara el tendido de cables gratuito hasta la puerta de la escuela, y luego ellos consiguieron un electricista que les enseñó a hacer las instalaciones eléctricas. Ahí estaba la parte de capacitación, y finalmente le hicieron la instalación eléctrica, y con la bomba que pusieron, pudieron hacer que el agua llegara dentro de la escuela, en la cocina que no tenían, y entonces tenían el agua también a disposición cuando quisieran, las maestras y el personal ahí de cocina. Así que bueno, eso es un proyecto Rover. Otro proyecto Rover es que una vez se enteraron unos Rover que una escuela para ciegos, no videntes, no tenían libros de lectura para los chicos en braille. Entonces estos chicos le dijeron a las maestras, bueno, se presentaron, qué libros están necesitando, y bueno, los cuentos infantiles les dijeron. Entonces ellos buscaron la manera de que les ayuden las propias maestras a conseguir máquinas braille, máquinas de escribir braille, en ese tiempo, y ellos se llevaron cuentos infantiles, se fueron a una biblioteca, y con la maquinita braille empezaron a teclear los cuentos, y luego encuadernaron todo eso con espirales así, y le entregaron todos los cuentos en braille a la escuela. Es un proyecto Robert, de impacto a la comunidad. Espero que más o menos eso les haya servido de ilustración. Lo realizaron, lo evaluaron, y luego hicieron, como decía José Luis, en la de tropa, celebraron. ¿Y cómo se celebra? Todo se registra, todo se tiene que sacar foto, entonces después se invita a los padres, a la iglesia, qué sé yo, y ellos pasan la filmación o la diapositiva y cuentan el proyecto de lo que hicieron, entonces la gente ve imágenes, y después se hace como un ágape o algo para compartir, y a veces surgen la posibilidad de que otros quieran colaborar con los proyectos que ellos hagan. Y esto realmente ellos ven que impactan a la sociedad con algo útil, y se sienten animados a realizar más proyectos, así como actividades misioneras. Pasamos a la siguiente placa. Ahí están todos los tipos de proyectos que pueden hacer, de servicio a la comunidad, de desarrollo a la comunidad, de impacto evangelístico, de misión. Servicio a la comunidad, un ejemplo sería poner árboles, pero al tiempo capaz que los árboles estén rotos porque nadie les enseñó a la gente cómo cuidarlos. Entonces un proyecto de desarrollo a la comunidad es enseñarle a la comunidad cómo cuidar el árbol, qué cosas se tienen que hacer para que siga estando. Impacto evangelístico, creo que ya todos lo sabemos, y de misiones, hacer campamentos misioneros, ir a lugares con tareas específicas. Así que bueno, terminando, la importancia del trabajo en red con la iglesia. Es muy importante que tengamos contactos con otras organizaciones misioneras, ¿sí? No trabajemos solo, con otras comunidades y ministerios, ONG, pero sin claudicar nuestros valores, ¿sí? Y nuestro propósito de alcanzar y de consolidar en Cristo, y transformar el lugar donde estoy. Eso es importantísimo. Educamos a todos mediante el mismo, o sea, esto de transformar. Bueno, esa imagen hay mucho que aprender, mucho que aprender. La siguiente placa. No te olvides que somos un cuerpo y todos aprendemos de todo, así que por ahí a futuro sería interesante hacer lo que alguna vez en algún lugar hicimos, esto de fichas REME. Las fichas REME son fichas de recursos educativos, en el cual hace cuenta que vos como Robert hiciste una actividad que fue buena, te salió bien, la registraste, o sea, la pudiste escribir y la compartís, la colgás en un sitio específico, ponele que sea se cree a futuro de la asociación, entonces otra comunidad Robert puede entrar a ese sitio y buscar ideas, ¿sí? Y así conocemos y podemos tal vez charlar con los Robert de ese lugar o con el dirigente que trabajó en eso y que nos pueda contar un poquito más de cómo pudo sortear determinadas dificultades.
no solo de los proyectos, sino a veces de cuestiones de tratar con los jóvenes sobre distintas problemáticas. Bueno, gente, pasamos a la última. Muchas gracias. Espero que más o menos haya sido claro. Hay mucho que hablar, como en todos los casos. No hay mejor cosa que aprender haciendo, o sea que esto lo podremos vivenciar y vivir proyectos Rover. Pero bueno, estamos acá para ayudarlos en lo que se necesiten y yo aprendo todos los días de ustedes, ¿sí? En cada momento. Así que oro por ustedes, que el Señor me los bendiga y bueno, Vale, quedan contigo. Gracias, jefe. Bueno, muchas gracias. Ha sido de bendición para todos. Aprendí mucho, escribí mucho, pero de verdad, muchas gracias, porque creo que es la primera vez que tenemos capacitación de Robert. Entonces, era necesario para todos y los que ya llevamos tiempo dentro de la organización, aprender un poco y conocer con base a esta rama que para muchos ya es una necesidad, ¿sí? Tal vez no tenemos muchos jefes o muchos chicos para Robert, pero sí tenemos algunos chicos que necesitan tener este proceso también. Así que nada, muchas gracias, jefe, que Dios lo bendiga grandemente. No sé si el jefe José Luis quiere agregar algo. Si yo quiero agregar algo, no. No, simplemente yo quiero que, a ver, hermanos queridos, es un tiempo que tenemos que pensar justamente en el futuro, no solo de la organización, sino de todo esto que tenemos en nuestras manos, que el Señor nos ha dado y que nos ha llamado, ¿sí? A través de esta herramienta para alcanzar, ¿sí? Hay mucho por hacer, más que nunca tenemos que estar juntos. Hay muchas cosas que también sanar en los corazones de todos, ¿sí? Porque a veces no sabemos cómo podemos salir adelante cuando todavía nosotros tenemos algunos, tal vez, no sé, prejuicios o también tratar algunos problemas nuestros. Y es bueno esto de compartir, de buscarte un mentor, de buscarte a ver quién te puede ayudar. Simplemente somos una hermana, y eso también les quiero decir. No separemos que por un lado está los estados y por otro lado está como la iglesia o tu vida eclesial. No, es como el tronquito este. Acordate como necesitamos este norte, todos juntos, ¿sí? O necesitamos ser como este aparatito, necesitamos ser luz. Listo, ¿Sí? jefe, muchas gracias. Tinieblas. Así que bueno, hermanitos queridos. Buenas noches, jefe, nuevamente. Sacamos a Valentina de acá. Bueno, jefes, habíamos quedado pendientes del saludo de mano izquierda en la clase anterior. ¿En qué decisión se iba a tomar? Sé que en Argentina han tenido algunas dificultades y parte en Chile, pero en los otros países hemos podido trabajar así de esa manera. Yo creo que parte de lo que nosotros estamos queriendo en este movimiento, hemos tratado de cambiar muchas cosas para poder, pues como llevar todos, estar todos como en la misma línea, en el mismo sentir. Pero en esta ocasión hemos tomado la decisión de seguir saludando con la mano izquierda, entrelazando el dedo, sabiendo y teniendo nosotros la tranquilidad y la paz que el Señor nos ha dado durante estos 17 años, de que en ningún momento lo estamos haciendo como un acto masónico ni nada de esto, sino solamente como un tema de hermandad, como siempre lo hemos llevado. Entonces, seguimos saludando con la mano izquierda, el dedo entrelazado,
sin ponerle cuidado al diablo que se quiera levantar a complicarnos el trabajo. No tenemos que desenfocarnos en lo que Dios nos ha entregado de ir a seguir sirviendo al Señor. Entonces, vamos a seguir saludándonos de mano izquierda con el dedo entrelazado y seguir en ese hermoso trabajo que el Señor nos ha dado. Amén. Y lo importante de esto es que tengan ustedes en cuenta que esto es una herramienta para alcanzar muchachos, para discipular, para que nosotros podamos salir a la calle y alcanzar a los muchachos. Y si ese saludo es con el fin de poder entrar con un joven o un joven que fue scout y que se siente identificado en nosotros y podamos alcanzarlo para Cristo, lo vamos a hacer. Amén. Porque esa es la función. ¿Listo? Bueno, les envío un saludo. Por aquí vía. No. Ay, yo les conozco María Paula. Chao, Dios les bendiga. Gracias. Ellos son los de. Sí. Bueno, jefes, listo. Con base a lo que preguntan, que si se va a hacer una capacitación más aterrizada con base a las sendas, nosotros estamos en proceso. Queríamos por lo menos hacer una pequeña entrada como tal a todo el tema del roverismo, porque no tenemos todavía el plan de adelanto ya terminado, está en proceso, ¿sí? Las personas que nos han venido apoyando en organizar el plan de adelanto, pues sacan del tiempo que tienen para poder sentarse e irlo desarrollando, ¿sí? Porque muchos de nosotros o trabajamos o estudiamos y de allí pues nos toca sacar los tiempos para poder ir avanzando en los planes de adelanto. Entonces, en lo posible trataremos de irles compartiendo, pero el plan de adelanto como tal todavía no se ha terminado, porque tenemos que revisar el rover que hay, digamos que el secular, y de allí empezar a implementar la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte de Cristo. Entonces, estamos en ese proceso, por favor, téngannos paciencia y apenas nosotros tengamos el material, con gusto se lo vamos a compartir. Esta capacitación es para que ustedes, si tienen ya algún rover, puedan empezar a ir trabajando y tengan al menos una base y no estén sin nada de material. Entonces ya al menos creo que con esta capacitación pudimos ubicarnos un poco dentro de rover y ya de ahí más adelante, con la ayuda de Dios, les estaremos enviando el documento como tal del plan de adelanto. Asimismo con los otros planes de adelanto. De pronto si algunos ya lo habían leído o habían revisado los planes de adelanto, no han cambiado mucho. En realidad lo que hemos hecho es ir actualizando pequeñas cosas, porque para esto pues necesitamos tiempo y tenemos que irlo haciendo de a poco, de a poco. Entonces cada vez que vaya a haber una actualización, nosotros les vamos enviando los planes de adelanto para que los revisen y puedan verificar qué cambios hicieron. Pero cambios grandes todavía no se han ido haciendo, entonces para que lo tengan presente. No estoy segura si para este vamos a hacer evaluación, les estaría enviando si se va a hacer evaluación, pero todavía no estoy segura porque no tenemos un material bien conciso para poderles enviar. Les enviaremos sí el formato de la presentación, que ese les puede ayudar, entonces para que también lo tengan allí guardado. El grupo, ya para cerrar, yo sé que nos alargamos un poquito, pero ya para cerrar, el grupo de WhatsApp no lo vamos a desactivar, va a quedar como de información de parte de la organización. Entonces, si usted quiere igual seguir en el grupo, no hay ningún problema. Va a seguir desactivado de mensajes, pero por allí pues va a recibir información directa de la organización. Entonces, de pronto va a encontrar que les estemos compartiendo publicaciones de Facebook, de Instagram, banners o información que viene de parte de la organización. Entonces, si usted quiere estar informado con base en lo que hacemos, se lo vamos a estar enviando por ese grupo. Nos comprometemos a enviar la mayor información por ahí para que puedan estar conectados directamente con nosotros y no haya esas distancias tan largas, sino que puedan recibir la información directa. De igual manera, ahí están nuestros números de contacto de los jefes que estuvieron dando la capacitación por si tienen preguntas, inquietudes. Y también, si necesitan algo, también está el número de contacto de la jefe Adriana. Entonces, ahorita les voy a compartir
el contacto de cada uno de los jefes que dio la capacitación y que pues ha estado enfrente de la organización. Les enviamos un abrazo gigante. Sí quedó grabación de esta clase, entonces también va a estar subida en YouTube. En YouTube están todas las grabaciones. Bueno, creo que solo hay una que no pudimos grabar, pero de resto están todas las grabaciones, entonces pueden, si necesitan entrar y verificar algo o recordar algo de lo que estuvimos viendo, allí pueden entrar y lo pueden encontrar. Entonces, igual les voy a enviar por ahí las páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube, para que puedan estar conectados con nosotros. Les agradecemos enormemente por este tiempo, les amamos muchísimo, esperamos que puedan venir a la cumbre y poderles recibir con todo el amor y todo lo que Dios tiene preparado para ese tiempo. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. No recuerden enviarnos después la foto con su certificado y ya, eso sería todo. Un abrazo, Dios los bendiga y que este tiempo haya sido bendición para ustedes. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias por todo su apoyo. Gracias. Muchas gracias. Jefe. Gracias para todos.